¿Usted se ha preguntado por qué estarían quedando en libertad personas que representarían algún peligro para la sociedad? Sabiendo que es un tipo tan peligroso y estando libre, cuando este señor tiene todas las pruebas y me dicen que solamente está en libertad por unos términos vencidos. Cientos de posibles delincuentes salen de las cárceles no porque hayan demostrado su inocencia, sino porque la ley así lo estaría permitiendo. Usted dio la firma acá y le dio la libertad a una persona que luego salió a asesinar a un joven. Yo no puedo actuar por lo que yo creo ni lo que yo quiera. Yo tengo que actuar conforme a lo que me dice la ley, como te dice la Constitución. Familias han visto morir a sus seres queridos en manos de delincuentes reincidentes. A prácticamente cuadra y media de la casa lo interceptan unos delincuentes que para hurtarle el celular y le causan una herida mortal, un disparo en la cara. ¿Qué pesa más? ¿El derecho a la libertad que tiene un posible delincuente que aún no ha sido declarado culpable? ¿O el deber del gobierno a garantizar la seguridad de los colombianos? Buenas noches. Durante muchos años, las investigaciones por los delitos se extendían por un largo tiempo y congestionaban el sistema judicial, en ocasiones obstaculizando la salida de personas inocentes de la cárcel. Miles de procesos estaban represados y el sistema colapsó. Por eso, cuando se implementó el nuevo sistema penal acusatorio en enero de 2005, se introdujo una figura llamada vencimiento de términos, que puso límite de tiempo para una investigación. Lo que buscaba era agilizar y evitar aún más la congestión en el sistema. La intención era buena, pero desde hace algunos años ha surgido un grave problema. Más y más presuntos criminales están logrando la libertad abusando de esta figura, muchas veces ayudados por hábiles abogados. Pero cuando están en libertad, muchos reinciden. ¿Quiénes son sus víctimas? Cualquiera de nosotros. Esta noche, Angélica Barrera presenta una investigación en la que se ilustra una justicia vencida. Me dijo que me subiera. Yo le dije que no. Él me dijo que a las buenas o a las malas. Me puso la pistola como por aquí, me cogió de las trenzas y me botó al carro. Cerró la puerta con candado y él me dijo, pásese para atrás, y me apuntó otra vez con la pistola. Me dijo, desvísate. Yo me desvestí y como hasta las rodillas nomás. Y cuando se echó encima mío, yo me asusté. Esta niña, a quien llamaremos Tatiana para proteger su identidad, tenía solo 7 años cuando fue abusada sexualmente por un desconocido que se movilizaba en carro por una vereda de Tocancipá, Cundinamarca, donde ella vivía. Cuenta Jenny, mamá de la pequeña, que todo sucedió el 20 de abril de 2016, a plena luz del día. Salió del colegio a las 12 del día, se desplaza con una amiguita al parque. El señor cierra a las niñas con el vehículo, baja el vidrio del vehículo y le pregunta a las niñas que se subieran al carro, que las iba a llevar. Entonces mi hija le dice que no se va a subir al vehículo porque la mamá le tenía advertida que no. Mi compañera me dijo que sí, porque ella me acompañaba solo un poquito más adelante. Yo le dije que no, que pues, yo me fui al resto sola, pero que yo no me subí a ese carro. Tatiana dejó su compañera en la casa. Siguió su camino sola, cuando de repente, de nuevo aparece en la carretera el hombre que la aborda y la amenaza de muerte, para obligarla a quedarse con él y abusar de ella sexualmente, aprovechándose de su inocencia. Me dijo que tenía que chupar algo. Yo le dije que no, porque pensé que era una colombina o algo que tenía droga. Y como mi mamá me dijo que no recibiera dulces, todo eso, pues yo le dije que no. Y él me dijo,
lo chupa porque lo chupa. Yo, bueno, pero él no me pasó nada, sino se desvistió otra vez. Ahí sentí miedo y sentí asco. Y me echó un rocío en la camiseta y en la parte íntima. A lo que él me echó, me dijo que me vistiera. Yo pues me vestí, salí y me fui llorando rápido para la casa. Si él no se hubiera metido en el camino, mi hija hubiera llegado bien a la casa. No hubiera pasado por lo que ha tenido que pasar. Tal vez yo le diría que era un hijo de p*** cuando arruinó mi vida y a mi hija. Tenía que poder irse en la cárcel del Señor. Lo primero que hizo esta mamá fue denunciar ante las autoridades para lograr identificar quién era el responsable. Ella nos dice que era una camioneta gris. Ya la policía me dice que toca llevar a la niña a un examen médico. Los exámenes arrojaron que la niña sí había sido abusada sexualmente. Y algo muy útil para la fiscalía era el descubrimiento de ADN del abusador en el cuerpo de Tatiana, lo cual se convertiría en una prueba irrefutable. 61 Alfa 4, no sé, con eso comunicado. Los policías empezaron a verificar las cámaras de seguridad y confirmaron que a la hora que la niña narró los hechos, pasaba un carro con las características que ella señalaba. Como ustedes pueden observar en la pantalla, se trataba de un Chevrolet Aveo Emotion, color plata, con placas RZJ258. Las autoridades establecieron que el propietario del vehículo era el señor José Freddy Pascagasa, pero ¿sería él quien iba conduciendo el carro en el momento que sucedió todo? El patrullero lleva 6 fotos parecidos al tipo y pone a mi hija que marque la persona que le hizo daño. Y más aparte la llevamos a un sitio para que le hicieran un retrato hablado como era el tipo y coincidía. Coincidía la descripción de la menor con la apariencia de José Freddy Pascagasa, el propietario del carro que tenían en la mira las autoridades. Sin embargo, quisieron contrastar la información, así que le pidieron a la compañera de colegio de Tatiana que realizara también el ejercicio, y el resultado fue el mismo. En la comunidad hubo preocupación. Sentían que el mandar a sus hijos al colegio era un peligro latente, mientras este hombre siguiera libre. Cuando yo supe que ese señor había violado a esa niña, especialmente me tuve que retirar del trabajo por cuidar a mi niña. El tipo está por ahí suelto, entonces pasa lo mismo. El 4 de mayo de 2016, las autoridades lo capturan. Así registraron los medios de comunicación la noticia. Fue capturado por la policía cuando estaba merodeando nuevamente la institución. Fue ubicado por los uniformados. Cuando se realizó la captura de Freddy Pascagasa, los investigadores de la SIJIN encontraron en el carro un arma de balines. Era la misma con la que se presume amenazó a la niña. Ricardo Guzmán, abogado de la niña, cuenta cómo inició el proceso judicial de Pascagasa. Hicieron la legalización de la captura, la formulación de imputación por acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal violento y secuestro simple agravado. Y le definieron la situación jurídica y lo trasladaron al establecimiento carcelario en mediana seguridad de Zipaquirá. Después de 15 días de zozobra en la comunidad, los pobladores de Tocancipá ya se sentían más seguros con sus hijos en la calle, pues la captura de Freddy Pascagasa les daba tranquilidad. Feliz porque si siempre hicieran eso, pues no habría tanta cosa tan terrible acá en Colombia. Una vez John Freddy Pascagasa estaba tras las rejas, el juez le ordenó una muestra de sangre para confirmar si él realmente era el abusador de Tatiana. Mirarían si el ADN que dejó en la niña era compatible con el suyo, pero hasta la fecha no se lo han hecho, porque él se estaría negando. No lo ha hecho porque él manipula la justicia como él quiere. El caso de Pascagasa avanza muy lento. La fiscalía se habría demorado en presentar un documento al juez, que sería necesario para arrancar el juicio. Sin este escrito, no había nada que hacer. Este hombre podría quedar en libertad. Y así fue.
Sí, 3 meses estuve detenido porque la señora fiscal tenía que hacer un escrito, no hizo nada y dejó vencer los términos. Entonces el señor juez le dio libertad al señor. Yo pregunto que el señor no es el culpable. El juez me dice que solamente es por vencimiento de términos que se le da libertad al señor. Freddy Pascagasa está en libertad desde el 14 de octubre de 2016. El juez penal Gustavo Barbosa del circuito de Zipaquirá firmó su libertad pese a la peligrosidad que podría llegar a representar este hombre. Es un tipo que no sirve para que esté con la sociedad libre. Primero porque le hizo tanto daño a mi hija y a mí. Segundo porque hay muchas niñas corriendo riesgo que el tipo vuelva a hacer lo mismo. No nos sentimos tranquilas las madres. Ya hizo eso con la otra niña, lo vuelve a hacer. Pascagasa conoce perfectamente cómo funciona la ley colombiana, pues es estudiante de Derecho y está asesorado por el abogado Luis Rivera, quien fue la persona que lo sacó libre por vencimiento de términos. Vamos por acá. Quisimos comprobar si este abogado ofrecería sacar en libertad a sus clientes, al parecer, manipulando la ley. Un productor fue a hablar con él. Lo citó en un lugar público, en una cafetería de Zipaquirá, y le dijo que necesitaba su ayuda en un caso de abuso sexual. Ya más o menos sabe cómo es el asunto. ¿Me está diciendo niñita menor de edad? Sí, señor. Con sorpresa nos dimos cuenta que el abogado cita el caso de Freddy Pascagasa como una de sus hazañas, sin que su supuesto posible cliente se lo preguntara. Ahorita tengo un proceso y eso porque el mismo cliente me dijo que le colaborara porque es un delito sexual que salió por noticias de una cuestión de Tocancipá hace en mayo del 2016, no sé si que se hablaba de un muchacho que iba en un carro y que había recogido una niña y que la había accedido y que ¿Usted participó ahí? No, yo soy el defensor de él. Ay, dale. Y lo tengo en libertad desde el 14 de octubre del 2016. Eso fue en mayo del 2016. Ahorita vamos para juicio en abril. Pero venga, eso lo tengo en Ubaté. ¿Cómo fue que usted logró esa libertad de este sujeto? ¿Qué? Por términos. Pero solo eran 120 días en ese momento. En ese momento solo eran 120 días. Entonces la fiscalía se durmió con esa situación y me dio la oportunidad de pedirlo. También se refirió al examen de ADN, que sería la prueba real. Hubo una prenda, una sudadera que llevaba la niña puesta, que la recopilaron y la han tenido en medicina legal y lo han citado 8 veces para la prueba y yo no lo he llevado. Yo le dije, si usted quiere, me dijo, no, pero no estoy interesado en ir. Pero eso hace parte del manejo que uno le dé. Bien. Si bien es cierto, un juez lo ordenó, pues yo sé cómo manejo eso, o sea, uno sabe hasta dónde puede manejar eso. Lo que él está manifestando podría ser sancionable, según el magistrado de la Judicatura, Pedro Alonso, quien señala que hay muchos casos en el país que se asemejan a este. Abogados que de manera intencional ponen a su favor la norma para lograr el vencimiento de término. Tenemos casos de 300 investigaciones contra abogados, de los cuales han sido sancionados 196 por maniobras dilatorias en los procesos. Séptimo Día buscó al juez Gustavo Barbosa para preguntarle si él hubiera podido hacer algo para evitar la liberación de un hombre acusado de ser pedófilo, aparentemente peligroso. Pero él ya no es juez de la República y dice que su nuevo cargo en la Procuraduría no le permite dar declaraciones. También solicitamos la entrevista con la fiscal Rosa Díaz. Tampoco habló, argumentando que es un proceso que está abierto. Pero a quien sí pudimos ubicar fue al presunto violador, a Freddy Pascagasa. Freddy Pascagasa estaba saliendo de una audiencia cuando fue abordado por las cámaras de Séptimo Día. Al regreso les mostraremos qué respondió, pero antes pueden opinar con el hashtag numeral Justicia Vencida. Su abogado dice que usted no ha querido hacer la prueba de ADN en 8 oportunidades y que han tratado de dilatar el proceso y que por eso hoy usted se encuentra libre. ¿Qué responderá este presunto pedófilo? Ya regresamos. Actualmente,
El sistema de justicia en Colombia enfrenta retrasos en los procesos, a veces por abogados que saben cómo maniobrar para lograr el vencimiento de términos. No asisten a las audiencias, presentan supuestas excusas médicas. Otros piden más tiempo para estudiar el caso y aconsejan a sus clientes evadir exámenes médicos indispensables para la investigación. Freddy Pascagasa, acusado de abusar sexualmente de una menor, es defendido por el abogado Luis Eduardo Rivera. A pesar de las recientes leyes que eliminan los beneficios para abusadores de menores, Pascagasa fue liberado por vencimiento de términos. ¿Por qué? Porque él tenía ese derecho según la ley. Angélica Barrera lo encontró hace poco y así continúa su investigación. Desde hace 1 año y 3 meses, John Freddy Pascagasa está libre. Todos los días se moviliza entre los municipios de Tocancipá y Zipaquirá, como si nada hubiera pasado. Pero algunos pobladores ya lo tienen identificado como el posible violador de Tatiana, así que temen que sus hijos sean las próximas víctimas. Recordemos que quien firmó la libertad fue Gustavo Barbosa, el entonces juez de Zipaquirá. Quisimos preguntarle a él si en sus manos estaba evitar que una persona que podría representar un peligro para la sociedad estuviera libre, pero no dio declaraciones, argumentando que su nuevo cargo de procurador judicial no se lo permitía. También quisimos entrevistar a la fiscal del caso, Rosa Díaz, para que dijera por qué razón no ha logrado demostrar que Pascagasa es culpable, aún teniendo herramientas para hacerlo. Y ella no fue autorizada para hablar, teniendo en cuenta que el caso sigue abierto. ¿En su proceso para hacer vencimiento de términos? La comunidad exigía una respuesta del posible pedófilo Freddy Pascagasa, y así reaccionó él cuando vio las cámaras de Séptimo Día. Señor Freddy, en el proceso dice que usted ha contratado varios abogados. ¿Este es su abogado? Señora, perdón. ¿Este es su abogado? El taxi, por favor. Su abogado dice que usted no ha querido hacer la prueba de ADN en 8 oportunidades y que han tratado de dilatar el proceso y que por eso hoy usted se encuentra libre. Mientras una niña, con pruebas y demás... Las cosas no son así. ¿Cómo son las cosas? No, Aprovechemos las cosas no son así. que sea la oportunidad para que usted se defienda. Las cosas no son así. ¿Usted por qué está libre? ¿Servicio? ¿Usted dejó vencer término, señor? No, señora. ¿Qué tiene para decirle a los familiares? ¿Todo está en investigación? No se han dilatado nada. ¿Cuántos abogados ha tenido en este proceso? Hay personas que están esperando que usted le dé respuestas. Y una niña víctima de abuso sexual. En muchas oportunidades, los procesados quedan libres porque sus abogados utilizan tácticas y juegan con las fragilidades que tiene el sistema judicial colombiano. Como lo dejó en evidencia esta grabación, en la que Luis Rivera, abogado de Freddy Pascagasa, lo confiesa. Entonces la fiscalía se durmió con esa situación y me dio la oportunidad de pedirlo por términos. Encontramos al abogado en Zipaquirá. Abogado, mucho gusto. Angélica Barrera, periodista de Caracol Televisión de Séptimo Día. Mucho gusto, ¿cómo está? Sí. Dicen que usted ha hecho maniobras dilatorias y queremos aclarar esa situación. A eso lo establecen son los jueces a través de las manifestaciones que hagan en los procesos y de acuerdo a eso determinan si realmente hay alguna maniobra o no la hay. Hay algunos exámenes que han solicitado por orden del juez y que usted mismo ha dicho no he querido hacérselos en 8 oportunidades. Yo nunca he dicho nada. ¿No? ¿Este es usted? Y lo han citado 8 veces para la prueba y yo no lo he llevado. Si bien es cierto un juez lo ordenó, pues yo sé cómo manejo eso, o sea, uno sabe hasta dónde puede manejar eso. No, porque yo no he estado al frente del proceso, yo duré más de 8 meses, 10 meses fuera del proceso. Pero escúchese, eso es lo que usted está diciendo en este video. No sé si eso será cierto o no será cierto. ¿Usted se pone a disposición de los magistrados para que investiguen si en ese caso usted ha realizado algún tipo de maniobras? Si ustedes están buscando dejarme sin tarjeta profesional, eso es otra cosa muy diferente. No le voy a responder más. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno. Abogados como estos son los que trabajan para dejar en libertad a personas que podrían ser peligrosas. Alimentan a una sociedad llena de posibles delincuentes reincidentes, según algunos pobladores de Tocancipá. La culpa la tiene el abogado por sacarlo libre al tipo. No merece estar suelto. Un peligro para la comunidad. Cada vez son más las víctimas de diferentes delitos como hurtos, violaciones y homicidios.
Son muchas las madres que lloran a sus hijos porque perdieron la vida en manos de un reincidente por abusar de la figura legal de vencimiento de términos. Yo con mi hijo, con la falta de mi hijo, me siento incompleta, ¿sabe? Porque extraño su voz, extraño todo lo de él. Milady Noriega es la madre de Alejandro Ruiz, un joven que desde niño se destacó positivamente en todo lo que hacía. El cual tuve la oportunidad de disfrutar esos 23 años y puedo decir que completos, porque estuve al lado de él desde que nació, viví sus momentos, los viví y los disfruté. Momentos que no solo están en su memoria, sino que intentó plasmar en cada una de estas imágenes. Alejandro llegó a Barranquilla en el año 2012. Allí empezó sus estudios de Derecho. Decía, yo tengo que ser grande porque mi nombre lo exige, por ser Alejandro. Había ganado una beca para Francia. No solamente se había graduado de abogado, sino que tuvo doble titulación. Siempre estaba alegre, contagiaba a las demás personas con esa vibra, con esa sonrisa. Entonces era, imposible al fin de cuentas no enamorarse de él. Sí, lo tenía todo. María Álvarez era compañera de universidad de Alejandro. Cuando iban a mitad de carrera se enamoraron y fue ella la cómplice en cada proyecto. Se graduó de la universidad que tanto lo quiso, el 26 de mayo. De 2016, así celebró uno de sus días más felices. Él cuando graduó estaba trabajando en una firma de abogados. Ansioso por recibir su primera quincena. Con eso él dijo, no, con mi primer sueldo yo voy a invitar a comer a mi mamá. Y había guardado una parte para el celular, que posteriormente lo compró. Alejandro estaba feliz con su nueva adquisición. Así se lo hizo saber a María a través de mensajes de voz, como este, que ella escucha una y otra vez. Estoy contento, mi amor, siento que tengo un cool equipo, cool máquina. Y me gusta que sea nuevo, salió en marzo. Me gusta que sea así reciente. Lo que desconocían era que ese celular cambiaría el rumbo de esta historia, el 15 de junio de 2017. Poco antes de cumplir un mes de graduarse y 2 semanas después de conseguir su primer empleo. Ese día él salió más contento que todos los días. Se despidió como 3 veces de mí, pero nunca pensé en que algo malo podía pasar. Yo le dije, hijo, que Dios mande tu ángel de la guardia y te proteja. Este video que ustedes están viendo guardó el momento en el que Alejandro está saliendo de su casa ese 15 de junio de 2016. Eran las 6:40 de la mañana. Iba a trabajar. Él se arrodillaba en la puerta de la calle, hacía una oración, miraba al cielo, se encomendaba a Dios y seguía. A prácticamente 1.5 cuadras de la casa lo interceptan unos delincuentes que para hurtarle el celular y le causan un disparo en la cara. Cuenta Alberto Ruiz, el padre de Alejandro, que su hijo fue atacado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta. Una vez le quitaron sus pertenencias, entre esas el celular que había comprado hacía 2 días, le dispararon. Sus vecinos lo auxiliaron, pero no hubo nada que hacer. Alejandro murió. Y llegar y encontrarlo al cubierto con su sábana blanca. Y sí pegué el grito y dije, Dios mío, nos abandonaste. Porque los malos sí se salvan, le dije yo. Milady pedía justicia. No quería que el homicida de su hijo quedara impune. Así que puso denuncia ante las autoridades. Se abrió la investigación. El coronel Tair Rivera, jefe de la SIJIN de Barranquilla, cuenta que buscaron por todo lado. Verificación de cámaras con testigos del hecho, pues nosotros logramos determinar que las características que nos aportaban coincidían con ese sujeto alias Mamá Perra. Pasó una semana para que identificaran a alias Mamá Perra como el posible homicida. Realmente se llama Juan Carlos Niño, un hombre de 31 años de edad que tiene varios procesos en su contra. Este joven es reconocido en el Departamento del Atlántico por su reincidencia en el delito. Y que ha estado en la cárcel en muchas oportunidades, según Ángela María Bedoya, la directora seccional de Fiscalías de Atlántico. A este momento tiene condenas pendientes por pagar
por el tema de hurto, por el tema de porte de arma y algunas otras conductas como homicidio agravado. La policía lo ha capturado una y otra vez. Conoce ingresos por delitos que son delicados. Yo creo que son pruebas suficientes para que tanto la Fiscalía solicite a un juez control de garantías que esta persona quede con una medida intramural. Pero pasaban los días y no daban con el paradero de él. Los barranquilleros tenían miedo. Este hombre estaba en las calles después de asesinar a un joven por robarle un celular. Temían ser las próximas víctimas, solo hasta 20 días después. El 7 de julio de 2017 la policía lo capturó. Cuando este hombre fue capturado, la familia se enteró que ya había sido detenido por un caso similar y que había quedado en libertad por vencimiento de términos. Es desafortunado tener que decir que salió en libertad. Salió en libertad por vencimiento de términos. Él tuviera guardado y no le hubiera hecho daño al hijo mío. Cada vez que los familiares de Alejandro Ruiz visitan su tumba se preguntan si este es el resultado de una persona que mata por robar o es el resultado de la inoperancia de la justicia. Milady está segura que la muerte de su hijo era evitable, por eso culpa a nuestro gobierno, de las personas que hacen las leyes. Esas son cascaritas que hay en todos los pleitos. ¿Para qué? Para que el delincuente encuentre el camino y se pueda salir, puede evadir la justicia. Para que usted entienda exactamente qué sucedió, vamos a ver la gráfica. En este lado está el sistema judicial colombiano, Fiscalía, jueces e IMPEC. En este otro está alias Mamá Perra, quien tiene la ayuda de un abogado que lo defiende. La misión de la Fiscalía es demostrar si este señor realmente es culpable. Y la meta de alias Mamá Perra es salir libre. Hay una prueba contrarreloj. El sistema tiene que judicializar a alias Mamá Perra en menos de 120 días. Si no es así, alias Mamá Perra quedaría libre. Esas son las reglas del juego establecidas por la ley. Para lograrlo hay que hacer una audiencia a la que tienen que asistir todas las partes. Si no es así, se aplaza. Y el tiempo empieza a correr en contra de la Fiscalía y de las víctimas. El 7 de julio de 2015 empezó a correr el tiempo y tenían que llegar a la meta el 7 de noviembre de ese mismo año. En este caso, el IMPEC no llevó en varias oportunidades a alias Mamá Perra. Para la Fiscalía, sin justificación alguna. Y por otro lado, el abogado de alias Mamá Perra tampoco asistía, lo cual es muy común cuando se pretende frenar a la justicia. Se cumplieron los 120 días y no se hicieron las audiencias por las maniobras de Mamá Perra y la inoperancia del sistema. Así que este hombre quedó libre el 28 de julio de 2016. Y salió a las calles a delinquir. Y la muestra es que un año después, el 15 de julio de 2017, este hombre habría asesinado a Alejandro Ruiz. La directora seccional de las Fiscalías de Atlántico tiene una confesión para hacerle a los colombianos. Es evidente que el sistema penal oral acusatorio ha colapsado. Es común verlo. Si alias Mamá Perra metió esos goles a la justicia, ¿no había un arquero que lo evitara? Según la fiscal, el juez de este caso, Max Linder Pichón, hubiera podido hacer algo. Lo único que él debía de hacer era valorar que esas audiencias que no se realizaron no correspondían a unas causas justificadas realmente. Si hubiera hecho eso, según ella, Mamá Perra no estaría libre y se hubiera evitado la muerte de Alejandro. No conozco al juez, pero pienso que sí pudo haber hecho las cosas mejor. Si yo no cumplo con la norma, prevarico. ¿Qué pesa más? Encontramos al juez y esto es lo que responde a la familia. Este joven que usted dejó en libertad fue y luego asesinó a un joven por robarle un celular. Exacto. Él está siendo procesado, pasaron los 4 meses, no le habían hecho audiencia del juicio oral y por eso, como la norma no me dice a mí que yo haga una valoración subjetiva de sus comportamientos anteriores, ahora el fiscal presentó el escrito de acusación, cuente 120 días y si no le han hecho la audiencia de juicio oral, denle la libertad, no mire más nada, me dice la norma, no mire más nada. No mire si estuvo preso por homicidio, no mire si estuvo preso por violación de niños, no mire si estuvo preso por extorsión, no mire eso. Mire si los 120 días no le han hecho su juicio, si no le han hecho su juicio, denle la libertad sin mirar más nada. ¿Qué siente usted cada vez que otorga la libertad de una persona que usted es consciente es un peligro para la sociedad? Hombre, da impotencia porque como uno ve el prontuario que trae,
uno se siente impotente porque como estamos bajo el imperio de la ley, debo aplicar la ley y me queda la incertidumbre si la próxima víctima de ese delincuente puede ser la hija mía, una hermana mía, una sobrina o inclusive la hija o los familiares del mismo defensor que la está sacando. ¿Y dónde queda entonces la autonomía de los jueces de la que tanto hablan? Eso, no tenemos autonomía, eso es pura paja. Aquí en Colombia, el delincuente tiene más privilegios que la víctima. Aquí en Colombia nadie se puede defender. Muchas personas piensan que quienes implementaron estas leyes cometieron graves errores que han afectado la seguridad de muchos colombianos. Por eso, Angélica Barrera buscó las respuestas a estos errores del sistema. No todos los que salen de las cárceles están libres de culpa. ¿Qué dicen quienes firmaron la ley? Muchos de ellos terminan reincidiendo, entonces no son simples indicados. Ya regresamos. Una niña de 7 años acusa a un hombre de abuso sexual. El supuesto violador fue capturado, pero luego liberado por vencimiento de términos. Otra familia llora por la muerte de su hijo y su dolor se incrementa cuando descubre que el asesino ya había sido capturado por un delito similar. Pero fue liberado gracias a la figura de vencimiento de términos. Según el IMPEC, en el año 2016 fueron liberadas 3.069 personas por vencimiento de términos. Y en el año 2017, esta cifra aumentó a 4.026 por esta misma figura. Algunas son justificadas, pero un gran número de estos supuestos delincuentes reincidieron. Hoy sus víctimas, además de millones de colombianos, quieren saber por qué quienes crearon las leyes ampliaron las garantías para acusados como Freddy Pascagasa y Juan Carlos Niño. ¿Será que se están tomando acciones para corregir estos errores? Así finaliza la investigación de Angélica Barrera. Así como Jenny llora porque el presunto abusador de su hija de 7 años está libre en Tocancipá. Y así como Milady Noriega pide explicaciones del por qué un delincuente reincidente le quitó la vida a su hijo de 23 años en Barranquilla, hay muchos colombianos que piden una reforma de la ley que habla de vencimiento de términos. Quieren estar seguros. Y a todo el grupo de gobierno que tienen que ver con nuestras leyes, que piensen un poquito en el daño en que estamos sufriendo. Ellos tienen familia y también les puede llegar a pasar. Que no ignoren mi dolor y el de todas las madres que hemos perdido a nuestros hijos. La ley de la que estarían abusando algunos delincuentes con el tema de vencimiento de términos es la 1760 de 2015, con reformas en 2016. Para el juez Pichón, fueron reformas que trajeron más males que beneficios, pues la administración de la justicia se está quedando corta para la realidad del país. Que mediante términos irrisorios que saben que nunca se van a cumplir, dieran ese vencimiento de término. Precisamente lo que está presentando, que una persona totalmente peligrosa para la comunidad salga y cometa nuevos delitos, aún más gravosos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que en solo 7 meses ha salido a la calle una cifra alarmante de sindicados por vencimiento de términos. De esas 6.300 personas que salieron, 1.000 ya volvieron a reincidir en los delitos, la mayor parte en el hurto. El 20% de ellas que estaban acusadas de delitos sexuales. O sea, estamos sacando delincuentes de abuso sexual de las cárceles a las calles para que sigan siendo una amenaza a las niñas. Entre ellos Freddy Pascagasa. Y esto gracias a una ley que fue firmada por el entonces ministro de Justicia, Yesir Reyes, quien insiste en que encerrar a los delincuentes en una cárcel no es estrictamente necesario. Yo sigo pensando que hay un abuso de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
La persona tiene derecho a la libertad desde el momento en que se vencen los términos. Incluso el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado el mismo pensamiento en repetidas ocasiones. Pasamos a considerar seriamente si quienes se encuentran en las cárceles del país deben estar ahí o si merecen, en algunos casos, recibir un tratamiento penal distinto o alternativo a la cárcel. Esas posturas han sido fuertemente cuestionadas, porque pareciera que la motivación no es precisamente brindar seguridad a los colombianos. O eso es lo que dice el fiscal. Por una razón pragmática que es francamente oprobiosa e inaceptable. Y es que como no hay cárceles, hay que sacar a los delincuentes de las cárceles. Pero el déficit de política pública en materia carcelaria no lo pueden pagar los ciudadanos con un sistema de leyes que lo que facilita es la excarcelación de los delincuentes. Eso es perverso. Le preguntamos a Yesid Reyes si él es consciente que la ley que firmó es la que tiene en la calle a muchos delincuentes, como lo han denunciado desde diferentes sectores. Eso es porque se parte del error justamente de confundir una detención preventiva con una pena. Entonces, cuando se dice que se está favoreciendo a un delincuente, es porque se presume que el detenido preventivamente es delincuente. Y esa es una afirmación inconstitucional. La Constitución colombiana dice que nadie es responsable hasta que sea vencido en juicio. Pero es que finalmente muchos de ellos terminan reincidiendo, entonces no son simples indicados. Jueces y fiscales tienen que tratar de determinar en un caso concreto si es suficiente una medida de aseguramiento X. En algunos casos se equivocan, en la mayoría de los casos no hay equivocaciones. Insiste en que es inhumano tener detenido a alguien más de un año sin que le definan si es culpable o no. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice exactamente lo mismo, se queja de los países que abusan de la detención preventiva, que no tienen un límite establecido a la detención preventiva y que la usan de manera exagerada, y menciona entre los países que incurren en esa clase de prácticas censurables a Colombia. Todas esas razones de carácter nacional e internacional nos llevaron en el 2015 a ponerle límites a la detención preventiva. Y eso es en el ideario del cielo, eso no existe en Colombia, que un proceso no se puede tomar más de un año, llegando hasta la sentencia. Colombia tiene los mismos números de jueces penales de hace 25 o 30 años. La criminalidad ha aumentado. La ley la traen importada de Estados Unidos y la han querido insertar en Colombia como quien calzando 40 le dan un zapato 38. Mete el pie ahí como sea, pero te tienen que meter el pie ahí. Porque en Estados Unidos, un fiscal, ¿cuántas carpetas maneja para investigar? Como mucho, 7 u 8. En Barranquilla o en Colombia, pregúntale a un fiscal cuántas carpetas maneja. 2.000, 3.000, 4.000 carpetas. Entonces, mira la proporción. Para cada víctima, su caso es importante y prioritario. Jenny y Milady esperan que el suyo sea resuelto pronto, como muchos otros colombianos. Y en varias oportunidades la motivación de hacer justicia no es algo personal, sino un compromiso con la sociedad para que no vuelva a pasar. El que lo condene no me va a devolver a mi hijo, pero le quitan a ellos la oportunidad de seguir haciendo el daño que han hecho, porque mi vida me la acabaron. Yo no he podido todavía en 7 meses acostarme una noche sin llorar, levantarme a medianoche pensando en mi hijo. El deber del Estado es tener un sistema judicial capaz de identificar quiénes son delincuentes y quiénes son víctimas, y hacer muy pronto esa evaluación para frenar en algo la cantidad de personas vulneradas. Pero la mayoría de personas consideran que esta es una tarea que se le salió de las manos al Estado y que le ha salido caro. El sistema está completamente colapsado. De hecho, nosotros hemos tenido estadísticas que muestran que en algún momento del año pasado las audiencias retenidas en Colombia eran más de 100.000 audiencias. A Reyes le preocupa que esos represamientos generen privaciones de la libertad ilegales. Que es la tercera causa de demandas por responsabilidad contra el Estado, en una cuantía cercana a los 22 billones de pesos. Un peso se consigue, una vida es una sola. No hay dos. ¿Qué pasó?
¿Acaso falta dinero para invertir en la justicia o falta voluntad política? Muchos de los consultados por Séptimo Día piensan que es más de lo segundo y que eso se ha evidenciado principalmente en el gobierno del presidente Santos. Esa política criminal corresponde a una corriente garantista que se ha impuesto yo diría que en la última década. Este Ministerio de Justicia ha propuesto todas estas leyes, pero muy poco se ocupan de pensar en la garantía de los derechos de los ciudadanos, de la gente de bien. En las personas del común, como Tatiana, Alejandro o como usted. ¿Qué dice el ministro de Justicia, Enrique Gil, al preguntarle si es verdad que las leyes están entregando más garantías a los delincuentes? Es una falacia absolutamente. El Ministerio de Justicia únicamente lo que está haciendo es cumpliendo su competencia. Le gustaría que le tuvieran 7 años preventivamente y después le digan que ni siquiera hay elementos para imputarlo. No, eso no lo tolera la organización internacional ni la racionalidad propia del derecho punitivo. Yo quiero llamar la atención. De muchos sectores piden una reforma, no solamente en la figura de vencimiento de términos, sino desde otros puntos que estarían permitiendo que miles de personas que serían potencialmente peligrosas queden en libertad, como Freddy Pascagasa y alias Mamá Perra. Según el fiscal, cuando llegue el nuevo presidente de la República, él presentará un proyecto. El 8 de agosto, el fiscal general de la Nación le presentará esta propuesta de reforma al nuevo gobierno. Mientras tanto, Tatiana, desde su inocencia, solo pide justicia en su caso. Ella no entiende qué pasó. ¿Por qué me hizo eso si yo no había hecho nada en la vida? Y que yo solo fui a por mi casa. La próxima audiencia de Freddy Pascagasa será en abril. Se espera que avance en algo el proceso. A la par, magistrados de la Judicatura están investigando quién fue el responsable de que los términos se vencieran en este caso tan grave como el de esta pequeña. Yo le pido a la justicia que ojalá hagan rápido una audiencia para que nuevamente le den captura a él y no siga manipulando la justicia como lo está haciendo por este momento. Al otro lado del país, en Barranquilla, hay miedo. Juan Carlos Niño, alias Mamá Perra, podría quedar en libertad de nuevo por vencimiento de términos, en el caso del homicidio de Alejandro ahora. Ya han pasado 7 meses y las audiencias no han avanzado. La historia se podría repetir una vez más. No han programado audiencia para Alejandro. Y yo te aseguro que ellos están esperando, el abogado de ellos, para sacarlo por vencimiento de término. Si ya lo han hecho anteriormente, pues ya seguirán viniendo. A ellos si les dan vencimiento de término, ellos van a seguir haciéndolo, porque ya lo hicieron una vez, otra, y ya ellos saben lo que puede pasar. Nada, porque esa es nuestra justicia. Esta mamá resume lo que nos dijeron varias víctimas en medio de esta investigación. Las mismas que le exigen a un gobierno que actúe. Señor presidente, por favor, más justicia. Acaben un poquito. Calmen la sociedad, porque estamos sufriendo los desprotegidos. Ustedes no. Carros blindados, bien protegidos, buenos escoltas. Los demás no tenemos esos privilegios. Entonces, castigo para esos delincuentes. Este tema no queda aquí. Séptimo Día está investigando la preocupante dimensión del abuso de la figura de casa por cárcel y cómo muchos colombianos se están tomando la justicia por mano propia. Pero mientras tanto, el próximo domingo en Séptimo Día... Un crimen atroz. Cuando yo le manifiesto que ya yo me voy de la casa con las niñas, él saca el cuchillo, yo empiezo a sentir impactos y a gritar. Un hombre que termina matando a sus propias hijas. Cuando mi hija mayor, Natalia, me empieza a llamar, mami, mami, no puedo respirar. Y yo con 26 puñaladas, desangrándome. Pero que hoy no está en la cárcel,
Según un fallo de la justicia colombiana, Ricardo González sufrió de un trastorno mental y no era consciente de lo que hacía. ¿Cómo van a decir que él está loco? ¿Cómo van a decir que tiene una amnesia temporal? ¿Cómo afila el cuchillo mientras yo me estoy bañando? Planea todo, planea todo. ¿Qué dicen los expertos? Yo pienso que al sistema judicial se le metió un pequeño gol. Estaba consciente de lo que estaba haciendo. Para usted, abogado, Ricardo González es una persona sana que no debió ser declarada inimputable. No es loco, él no tiene trastorno mental. ¿Será entonces que Ricardo González sí es un enfermo mental o debería estar en la cárcel pagando su condena por el asesinato de sus 2 hijas? Soy Laura Hincapié y el próximo domingo los espero con todos los detalles de esta investigación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mis cuentas de Twitter e Instagram, cuyas direcciones también aparecen en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Nosotros nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.